desde allá desde donde nos ven. Hay muchos lugares que nos ven del interior de la República, así como también aquí mismo en Tijuana. Les damos el más caluroso de los abrazos ahí en línea. Y pues vamos a comenzar con nuestra prédica de este día, que es un poco corta, pero es muy poderosa. Yo sé que Dios preparó esta palabra para todos los que estamos aquí reunidos. Y te voy a pedir que me acompañes a poner esto en las manos de nuestro Señor. Padre y amado Señor, te damos las gracias, precioso Rey. Sabemos que tu presencia está aquí, Señor, y que se manifiesta, Padre, y te damos las gracias por ello. Sabemos que tú tienes este día para todos estos tus hijos, Padre, que tú has reunido, mi Señor, para llevar esta palabra, para que ellos puedan entender, Padre, lo que tú tienes para la vida de cada uno de ellos, Padre. Yo te pido que tu palabra sea suelta con fuego, con poder, Padre, que tú uses mis labios, Padre, mi voz solamente para poder transmitir tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo tocando y llamando a todos estos tus hijos aquí reunidos, Padre. Toma el control absoluto de este lugar, Espíritu Santo. Muévete con libertad y con poder en todo lugar y rincón de esta tu iglesia, y que sea tu llamado siempre, Padre, el que nosotros necesitamos. Sé bienvenido, Señor. Gracias por este día y bendícenos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y pues, mis amados, estamos aquí nuevamente sirviéndole al Señor. Seguimos con nuestra serie que lleva por nombre El Modelo Perfecto, que hemos estado viendo a través de este tiempo del mes de marzo. El modelo perfecto. ¿Quién es el modelo perfecto? Nuestro Señor Jesucristo. Y es tan perfecto que cualquier cosa que Él, como ser humano, si podemos poner un poco de lado la divinidad que Jesús tiene, en el momento en el que hace aproximadamente 2000 años Él pisó por esta tierra, principalmente allá en el Medio Oriente, en Jerusalén, pero que como ser humano Él vivió todas las situaciones que tú y yo hemos vivido en algún momento de nuestra vida. No hay absolutamente nada que pudieras decir, es que Él era Cristo, era el Hijo de Dios, y por eso Él pudo sortearse, Él pudo facilitar, o por el mismo fin que Dios puso en su vida, de que Él estaba predestinado para salvar al mundo. Pero Él también vivió como ser humano, como un hombre, como tú y como yo, y se identificó mucho con nosotros como varones. Para Jesús las mujeres siempre han sido algo muy especial. Dice la palabra que son como la niña de sus ojos, y serán algo muy especial, y deberían de ser tratadas siempre como una rosa, como un pétalo. Dice la palabra que como un vaso frágil. Sin embargo, en nosotros los hombres, Cristo siempre tuvo el apoyo y el llamarnos cabeza de hogar, ser sacerdotes de nuestra casa, y por consiguiente ser aquellos que llevamos también la palabra y el mensaje. Y también Cristo rompió paradigmas, y esto nos viene, mis amados, a que la mujer también la veas en el púlpito, porque también Dios rompió ese paradigma que muchas veces hasta hoy en día estamos viendo en muchos lugares, en el cual gente cuestiona el que una mujer esté compartiendo la palabra desde un púlpito, y eso no debe de ser, porque Dios no hace excepción de personas, y Él prepara al quien a Él le place. Y esta palabra la vamos a ver este día de hoy. El texto bíblico que vamos a tener este día es basado en el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 27-28 de la Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra. Dice: tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Levi sentado en una cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Levi se levantó, dejó todo y lo siguió. Después de que, imagínate el momento en el cual Jesús comienza a caminar por la tierra de Judá, y de repente se encuentra con este personaje de Levi, un cobrador de impuestos. Y él, no es que Levi le llamara la atención a Jesús, sino que Jesús ya sabía quién era este personaje, como cada uno de los diferentes discípulos que lo acompañaron durante su peregrinar sobre esta tierra, y que por consiguiente son los apóstoles de su selecto grupo de los 12. Sabemos el fin que tuvo Judas Iscariote, pero no quiere decir que por eso no recibió el mismo trato, el mismo amor, y por supuesto las mismas enseñanzas que Jesús le dio a todos y cada uno de sus discípulos. En eso Cristo es especialista. Él no deja el camino semisembrado ni termina su obra. Él siempre la termina, y Él la va a terminar tanto en ti como en mí,
acorde al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Bueno, pues, ¿quién era Levi? ¿Quién era Mateo? Mejor conocido como para los cuates, ¿no? Como dicen Mateo. Pues este Mateo es como muchas de las personas que nosotros conocemos. ¿Quién de nosotros no tiene un conocido, un familiar, un amigo, un amigo del amigo, como dicen, ¿no? Que es fresón. ¿Por qué fresón? Ese término es muy común hoy en nuestros días porque, pues porque, ¿qué es lo que simplifica el que a alguien tú le digas fresón? Pues una persona que posiblemente goce de una economía solvente. Es un personaje que le gusta y disfruta de estar en los lugares de moda, vestirse con las mejores ropas de marca, calzado, accesorios y joyería que tengan nombre. Ahí los ves siguiendo lugares en donde pueden comprar a lo mejor unos zapatos Prada, no sé, como las mujeres, ¿no? Que tienen las diferentes bolsas que valen demasiado dinero solo porque tienen un nombre ahí escrito, ¿no? Y el único fin de la bolsa pues es cargar todas las cosas misteriosas que traen las mujeres, ¿no? Así es, mis amados. Y así era nuestro querido Mateo. Era un personaje que realmente tenía una personalidad única, porque así era un fresón. Era aquel que de repente no le gustaba estar en los lugares en donde no se sintiera a gusto. Tenía que estar rodeado de personajes que tuvieran sus mismas cosas afines a lo que a él le gustaba. Él era una persona que despreciaba los malos olores que pudieran encontrarse en la calle. Era una persona que también pues con esta manera de llevar su vida le gustaba mucho seleccionar a aquellos con los que pudiera juntarse, siendo que ellos eran marginados un solo grupo, y lo veremos un poquito más adelante. Pero ¿cómo no hemos conocido personajes así? O muchas veces al que pretende ser de esa manera, pero como decimos nosotros, no tiene ni dónde caerse muerto, ¿no? Pero según él es de esa manera. Así era este Mateo. Mateo, mis amados, nos dice la palabra y nos enseña que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo para comenzar un caminar, un proceso en su vida que iba a transformar su vida y por supuesto todo lo que él iba a realizar desde ese punto en el que Jesús, como nos dice la escritura en Lucas 5, 27, 28, volteó su mirada a él y lo llamó y le dijo: ven y sígueme. Hoy día Jesús te mira a los ojos y te dice: ven y sígueme, ven y sígueme. Así era este Mateo con todos nosotros. Y pues, ¿por qué Mateo era despreciado, como les estaba hablando, y por qué formaba de un solo grupo muy pequeño? Te voy a decir por qué. Porque Mateo era un recaudador de impuestos, lo que en aquel tiempo en Jerusalén y los romanos le llamaban era un publicano. ¿Y quién era un publicano? Esta palabra se deriva del latín, que quiere decir publicanus, que significa que es un recaudador. ¿Y qué es un recaudador? Pues más simple para nosotros: el cobrador del Avon que llega a tu casa a cobrar, el de la Coppel, el de la Electra, etcétera. No es comercial, pero para que nos demos una idea de lo que era un recaudador en aquellos tiempos. Siempre que llega un personaje así a las casas, pues no lo recibes con todo el agrado, ¿no? Porque hay que pagar, ¿no? Lo que debes, la mensualidad, etcétera. Y así era este Mateo, solo que él no iba a las casas a tocar. Él tenía un cierto lugar dentro de la plaza en donde había más movimiento, dentro de Judea o de Jerusalén, en donde no solamente era él, eran varias personas que recaudaban los impuestos. ¿Y los recaudaban para quién? Para el Imperio Romano, que la autoridad la llevaba en todo Jerusalén y en todos sus alrededores a través del prefecto o del cónsul, que en este caso era Poncio Pilato. Y pues este Mateo era el que recolectaba los impuestos de él. Ser publicano no era algo sencillo en estos tiempos, a pesar de que ellos gozaban de una economía muy buena, que no tenían problemas para decir qué quieren comer, ni qué quieren calzar, ni qué se querían poner. Ellos no tenían problemas de estos, porque seguramente incluso dentro de sus casas tenían personas que estaban al servicio de ellos. Más sin embargo, estas personas eran relegadas a un pequeño grupo, en el cual nos dice la palabra que los publicanos solo se juntaban con ellos mismos. No podían juntarse con ningún otro tipo. Y déjame decirte por qué. Porque a pesar de que tenían un gran poderío económico, de que podían tener dinero y a lo mejor negocios muy extensos, todos aquellos que eran parte del Sanedrín, que era no solamente los sacerdotes y los que llevaban toda la obra referente a los cultos y diferentes
rituales que se realizaban en aquel tiempo, sino que también eran la fuerza política más fuerte en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, que ellos tenían el poder de decidir qué pasaba o qué no sucedía con la política, con la sociedad y con la economía en todos estos lugares de Jerusalén. Y a pesar de que los publicanos contaban con este tipo de poder económico, nunca pudieron contar con el apoyo ni con el respaldo, y mucho menos mezclarse con ellos, ya que a ellos se les prohibía que siquiera se acercaran al templo o que participaran de alguno de los diferentes rituales que se iban a realizar en cualquier fiesta o en cualquier lugar. Eran excluidos. Ahí estás viendo un odio, un señalamiento y un apartamiento de parte de este grupo del Sanedrín y de los sacerdotes. No se juntaba con los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran todos estos que estudiaban la ley, que enseñaban la ley y que sobre todo eran aquellos bien celosos de la ley, que todo el día se la pasaban viendo dentro del pueblo quién sí cumplía la ley, quién no la cumplía, y sobre todo que se cumpliera al pie de la letra todos los rituales, costumbres que el pueblo judío tenía en aquel tiempo. También despreciaban a este personaje, Mateo, y los publicanos, los cobradores de impuestos, porque no pertenecían a ellos, eran repudiados. Y por supuesto el pueblo era quien más los odiaba. Como te lo dije hace un momento, ¿por qué los odiaba? Pues porque eran quien les quitaba el dinero, los consideraban incluso traidores. No los mataban por el hecho de que el pueblo podía caer en condenación y ellos mismos deberían de morir apedreados para limpiar de este pecado a todo el pueblo. Entonces, este pequeño grupo solo se juntaba entre ellos mismos, entre los mismos cobradores de impuestos. Tenían sus reuniones, pero eran muy exclusivas. Por supuesto que a lo mejor había uno que otro por ahí colado, y por supuesto muchas mujeres de la vida alegre, ¿no? Como le dicen, de muy dudosa precedencia, pero solo para acompañarlos a ellos. No había una empatía, no había un sentimiento de agrado al momento de estar con alguno de ellos, y esto los convertía en un blanco fácil de señalamiento y de que los juzgaran por ser aquellos traidores a la patria y aquellos que ni siquiera los sacerdotes, y ni siquiera, déjame decírtelo, que para ellos también consideraban que Dios no podía perdonarlos. Fíjate eso, porque no les permitían que fueran a hacer sus ofrendas y sus sacrificios que en aquel tiempo se realizaban, porque eran considerados como escoria. Así consideraban a todos ellos, y así era este Mateo. Y pues vemos que pues vamos a tomar nuestra enseñanza de este día en dos facetas. La número uno, la elección. Dice que Jesús no se fijó al momento de seleccionar, de escoger o de decirle a alguien que lo siguiera para ser su discípulo. Él no se fijó en su estatus económico, ni siquiera en cuántos negocios tenía. No se fijó si se vestía de una manera correcta. No se fijó si realmente era un estudioso de la ley o uno de los maestros o un rabí que se le llamaba en aquel tiempo de la ley. No, Jesús muy fácil pudo haber ido al Sanedrín y haber escogido a alguno de los sacerdotes, que en aquel tiempo era el sacerdote Anás junto con Caifás, alguno de ellos, y contar con el apoyo de ellos y haber poder llevado su palabra y mensaje de manera política a todo el pueblo de Jerusalén, y hubiera tenido posiblemente una gran aceptación solo por el respaldo que el Sanedrín les daba. Pero Jesús no fue a ellos, no fue tampoco a los fariseos. ¿Por qué? Porque a pesar de que estos eran los que enseñaban la ley, enseñaban todas las cuestiones referentes a los ritos, tampoco fue a ellos porque los consideraba unos hipócritas. No se mezcló con ellos ni llamó a ninguno de ellos. ¿A dónde fue Jesús? Jesús se especializó por ir a buscar a todos aquellos que el pueblo en general y aquellos que contaban con una posición económica media o superior consideraban como arraigados, como aquellos que eran despreciados, aquellos que no eran absolutamente nada. Si hoy en día lo viéramos, diríamos pues que Jesús fue a buscar en el yunque o en la basura, fue a pepenar. Y no quiero que te ofendas, mi amado, mi amada, porque déjame decirte, yo estaba dentro de eso, del yunque o de la basura. Pero Jesús era especialista en ver el corazón de cada uno de aquellos que podía Él llamar por nombre para que vinieran no solamente a conocer de Él, a ser salvos, sino a poder
poner Él esa semilla que iba a crecer dentro del corazón de cada uno de ellos para que pudieran llevar el mensaje, la palabra, después de que nuestro Señor fuera crucificado en la cruz. A pesar de que Jesucristo resucitó, Él dejó esta encomienda a todos sus apóstoles. Y Él era especialista en reconocer el corazón de esta persona. Y déjame decirte otra vez, Él no le importaba si se lo encontró en la basura, si se lo encontró en el yunque, si se lo encontró en un publicano, si se lo encontró en un guerrillero, si se lo encontró en alguien que era un pescador, o si era cualquier otro personaje. No, porque quiero decirte que los 12 discípulos de Jesús, había aquel que era bien corajudo, que era pescador, aquellos que eran metiches, que eran aquellos que metían saña entre ellos mismos, había aquellos que, como te dije, eran guerrilleros, los celotes. ¿Quién eran los celotes? Aquellos que hacían la guerrilla en contra del Imperio Romano. Ellos mataban gente, por supuesto que sí. Había asesinos, mentirosos, había incrédulos como el Tomás, había personajes de todo aquello que se consideraba de muy bajo rango, o como te lo estoy diciendo, se los encontró en la basura, en el yunque, en donde nadie iba a buscar. Pero Jesús, el Hijo de Dios, aquel que fue llamado a traer la redención y a traer un nuevo orden al mundo para que el hombre pudiera encontrar su salvación en esta vida, para que en la vida venidera pudiéramos gozarnos en su presencia, ese Jesús fue a este lugar a buscarnos a todos nosotros. Amén. Y es por eso que este día Él te dice: ven y sígueme, ven y sígueme. Y así era nuestro querido Mateo, mis amados, un fifí que lo único que le gustaba era regodearse con personajes que fueran afines a él y que le gustaba de las mejores cosas. Era un fifí porque pues le gustaba traer su buen perfume, no le gustaba estarse limpiando los pies con los caminos polvorientos, pues que no había. Si aquí en Tijuana lamentablemente parece un polvorín, y eso que tenemos calles semiconstruidas, imagínate en la terracería. Es por eso que ellos tenían esa costumbre de que a donde llegaban siempre les lavaban los pies, como una muestra de bienvenida y por supuesto de respeto, y sobre todo de hacerle sentir a la persona que llegaba a un lugar donde era aceptado. Esto no lo podía disfrutar Mateo por la manera en la que era él. Y pues, mis amados, quiero que veas esos 3 puntos que vamos a poner en pantalla referentes a nuestro Jesús. Número 1, dice: Jesús tiene gran amor por los pecadores. Y esto lo vemos en Romanos 3, del versículo 9 y 10, que dice así: ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos, sean gentiles, están bajo poder del pecado. Y en el número 10 nos dice: como dicen las escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Jesús es muy claro aquí. Pablo nos muestra a través de esta carta que hizo a los romanos, en el cual nos muestra de que todos nosotros somos pecadores, incluso todos los que estamos aquí reunidos y en donde se reúna toda la gente en el nombre de Cristo Jesús, somos pecadores. Somos pecadores y lo debemos de reconocer, porque en el momento en el que más nos damos golpes de pecho es cuando más nos caemos, tropezamos, y Dios lo sabe. Mas sin embargo, Jesús era aquel que podía ir con su gran amor a buscar a los pecadores. Y así es como fue por Pedro, fue por Juan, fue por Bartolomeo, fue por Simón, fue por Judas, fue por Mateo, fue por Tomás, fue por todos y cada uno de ellos. No le importó lo que hicieran, si le creyeran o no le creyeran. Lo único que le importó fue lo que Dios puede ver, que ningún ser humano podemos ver: el corazón que reside en cada uno de todos nosotros. Cristo es el único que lo sopesa y que lo puede ver, para poder ver lo que Él tiene para ti en potencial increíble. Si tan solo tú te atreves a escuchar su voz cuando Él te diga: ven y sígueme. Número 2, amén, claro que sí. Jesús escoge a quien a Él le place. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 27, 28 al 29. Y nos dice así: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios.
y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y el 28 nos dice así: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Y el 29 nos dice así: como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Otra vez Pablo en esta carta a los Corintios nos muestra no solamente la manera en que el pecado vive dentro de nosotros, sino que también vemos cómo Dios escoge el potencial que puede ver dentro de ti. Que Él escoge aquello que el mundo considera basura, aquello que el mundo ni siquiera voltea a ver. Es el primer lugar en donde Cristo voltea a ver y voltea a buscarnos. Porque no importa que te pongas una ropa súper fina, o que te pongas un perfume súper caro, o que traigas una bolsa de la mejor marca, la más cara y de moda que te puedas encontrar. Si tu corazón no es lo que Cristo ve, jamás te va a llamar. Mas sin embargo, no importa si tenías ese dinero, si tenías esa bolsa, si tenías esa ropa, o a lo mejor estabas descalzo o te encontrabas en un lugar de mala muerte. Si Cristo ve tu corazón dispuesto, por supuesto que te va a llamar y te va a decir: ven y sígueme, porque así es nuestro Señor. Amén. Amén. Y el número 3 dice así: seguir a Jesús es dejar todo por Él. Y esto lo vemos en Mateo 10, del versículo 37 al 39, que nos dice así: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Me quiero poner primeramente en este versículo, porque aquí lo que estamos viendo es que el apóstol Mateo, del cual estamos hablando este día, no quiere decir que Cristo te dice que dejes, abandones y que jamás voltees a ver ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu cónyuge, ni a tus hijos, ni a tus amigos, ni a tus familiares. No, quiero que te quede bien claro eso. Lo que aquí está hablando el discípulo Mateo, está hablando de que en primer lugar siempre debes de poner a nuestro Señor por sobre todas las cosas. ¿Y qué es esto? Que Dios no te está diciendo que te olvides de tu matrimonio para seguirlo a Él. No, sino que vengas tú y que seas el primero, y para que tu matrimonio vengan juntos a seguir a Cristo. No te está diciendo que te olvides de tu padre y de tu madre. No, sino que también vayas y lleves el evangelio a tu padre y a tu madre, para que el Espíritu toque ese corazón y pueda transformarlo y puedan gozar de una vida futura en el más allá con nuestro Señor en la Nueva Jerusalén. No te está diciendo olvídate de tus hijos porque ellos crecerán y se van a ir. No, Él te está diciendo que como te instituyó como hombre, como varón, como cabeza de hogar, seas el primero que le enseña la palabra a tus hijos, como también a orar y estar en comunión con Dios, porque ese es el llamado. Porque Él no te dijo abandónanos, no, pero que siempre sea Dios el primero en tu vida, para que Él pueda traer esa bendición a lo que tú quieras que forme parte de tu vida. Eso es lo que habla el apóstol en esta palabra. Y pues también en el 38 nos dice así: si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Esto quiere decir que Dios dice que tomes todas tus cargas, que tomes todas tus preocupaciones, todas tus dolencias, todas tus deudas, todas tus angustias, toda tu enfermedad, todo eso que vienes cargando, que vengas, lo pongas en los hombros de Cristo y tomes el evangelio, la enseñanza y la palabra bajo tus hombros como tu cruz y la cargues. ¿Por qué la vas a cargar? Porque así como a Jesús lo persiguieron, te van a perseguir a ti. Así como a Jesús lo criticaron, te van a criticar a ti. Así como a Jesús lo juzgaron, te van a estar juzgando a ti. ¿Y dónde comienza esto? Desgraciadamente, muchas veces dentro del seno de tu familia. ¿Tiene alguna conexión con el versículo que acabamos de ver? Cuando Jesús, el apóstol, le dice que dejes todo por Dios, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu esposa, sean tus hijos. Porque lo primero que debe de ser en tu corazón es Dios. Y el último versículo, que es el 39, nos dice: si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Olvídate de tu vida. Enfócate solamente en lo que Dios tiene para ti desde hoy en adelante. No quiere decir que tus deudas van a borrarse,
ni que tu enfermedad o tu dolor se va a quitar. No. Pero lo que aquí quiere decir el escritor de esta palabra, nos está diciendo que dejes esa vida pasajera, porque vas a entrar a una vida mejor, a una vida llena por la cobertura de nuestro Señor, y Él va a tomar todas esas cargas que tú tienes y las va a posar sobre de Él, para que tú tengas descanso, para que tú puedas dormir en la noche, para que no tengas la preocupación por tus hijos, para que no estés afanado por tu trabajo o por esa deuda que tú tienes, porque Él sabrá derramar de la abundancia de sus riquezas sobre ti, conforme a lo que tú necesitas. Esta es cuestión de fe, mis amados, y de creerle, y de saber que descansamos en el Dios poderoso que creó los cielos y la tierra. Si Él creó todo esto, dime si hay algo que es imposible para Él. No hay absolutamente nada. Por eso Él te dice: no te aferres a tu vida, porque la vas a perder. Pero si entregas tu vida por Jesús, Él va a hacer de ti, que así como la gente pudo mirar a lo mejor alguien que se estaba revolcando en la basura, alguien que estaba entre los fierros retorcidos del yunque, Él miró algo que podía formar en algo grandioso para honra y gloria de su nombre. Amén, claro que sí, amén. Mira, Jesús buscó a los enfermos, o sea, aquellos que eran pecadores, y convivió con ellos. Esto lo vemos en Mateo capítulo 9, versículo 10. Si me lo pones en pantalla, por favor. Que dice así: más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Fíjate lo que pasó. A pesar de que Jesús fue junto con este Mateo a su casa, y que Mateo, ¿a quién invitó? Pues a más publicanos y a más gente despreciable. Mas sin embargo comenzaron a señalarlo, comenzaron a decirle: ¿por qué? Porque Jesús, como Él bien nos dice en la palabra, Él no vino a buscar al sano, Él no vino a buscar al justo, Él vino a buscar al enfermo y al pecador. ¿Y dónde debe de estar esos? Pues en donde menos voltean aquellos que se creen superiores a todos los demás. Y le reclamaban a Jesús y lo juzgaban. Y esto lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 30, que dice así: pero los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Fíjate cómo estas personas, los fariseos, luego les salió lo defensores de lo puro, de lo santo, de lo escogido, ¿no? Eran estos fariseos que no eran más que unos religiosos. Les salió lo religioso luego a señalar. Dicen: ¿por qué tu maestro se junta con ellos y son pecadores? Nadie los quiere, son de lo peor. ¿Qué hacen ahí? No, sin embargo, Jesús fue claro y nos lo dice en Mateo capítulo 9, versículo 12. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Amén. Eso es lo que Jesús les respondió. Y les dijo: no me importa que tú seas el gran conocedor de la ley, de las normas, de las tradiciones. No me importa que tú seas el sacerdote mayor dentro del templo. No me importa, porque yo vine a realizar una obra que mi Padre me encargó, y es la de llevar las buenas nuevas al mundo, y la de traerle descanso a los pecadores, a los enfermos. Porque recuerda que Jesús no fue aquellos que se creían que lo sabían todo. No fue a esos sacerdotes, no fue a esos fariseos, no fue ni a los del Imperio Romano. Jesús, ¿a dónde fue? Fue a donde estaban los cojos, donde estaban los ciegos, donde estaban los necesitados, en donde estaban aquellos enfermos, paralíticos. Fue a donde estaban los publicanos, fue a donde estaban los pescadores, fue a donde el pecado abundaba. Y sobre todo también una gran enseñanza, mis amados, fue aquellos enfermos de lepra. Estos personajes de plano estaban fregados, porque no solamente la enfermedad de la lepra, porque quiero que sepas que la lepra es una enfermedad que poco a poco va comiendo tu carne y vas tirando pedazos de ti al caminar, literalmente. El dolor, el sufrimiento que estas personas tenían al llevar estas cuestiones. Mas sin embargo,
Por ley, ellos tenían que pregonar gritando con voz de trompeta: impuro, 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 para que todo el pueblo pudiera ver que ahí venían aquellos que podían pegarles la enfermedad, aquellos leprosos. Mas sin embargo Jesús fue y se detuvo y no sanó a uno, sanó a muchísimos. Y a pesar de que 9 no regresaron y no les dijeron las gracias, uno regresó y resulta que era un samaritano, no un israelita. Jesús jamás se fijó en qué estatus tienes, jamás se fijó si estabas enfermo, jamás se fijó si eras israelita o eras un gentil, jamás se fijó ni se fijará, porque Él siempre se fija en tu corazón. Amén. La segunda parte de esta enseñanza es la crítica y el señalamiento. Y nos dice en Mateo 11:19, porque decía que hablaban mal de Jesús. Mateo 11:19 nos dice: el Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen: es glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. ¿Qué es lo que nos enseña este versículo, mis amados? Pues nos enseña que Dios pone su gracia en donde Él ve que merece estar, no en donde el ser humano quiere o prepararse, o que puede tener algo que a lo mejor puedes pensar que Dios lo puede tomar para su beneficio. No, Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Y Jesús fue criticado por ello, fue señalado, fue juzgado por ello y por todos aquellos que estaban en contra de Él. Les recomendaba lo que dice el Salmo capítulo 1 versículo 1, que dice así: qué alegría para los que nos siguen, para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Pero la respuesta, como siempre, Jesús la dio y nos la muestra Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 al 11, que nos dice así: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Iglesia, amados, pon mucha atención, para la oreja. Número 10. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. ¿Cuántas veces nos hemos topado con esa calcomanía, ese sticker en los carros, no? Not of this world, ¿no? O no somos de este mundo, pero estamos dentro del mundo, ¿no? Y el 11, con mucha atención, lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirme ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto de ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. Ni siquiera con ese coman. Wow, qué fuerte, ¿no? Todos pensamos que son aquellos que no son cristianos, pero aquí se está relacionando y nos está enseñando Pablo con todos aquellos que nos decimos cristianos, y señala de manera muy fuerte: ni con ellos comas, ni te juntes con ellos, porque vas a la deriva. Y nuevamente nos vamos a la encomienda verdadera de Jesús, que está en Mateo capítulo 9 versículos 12 y 13, que nos dice así: cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Mis amados, ayer como hoy, Jesús está en la búsqueda, está en la búsqueda de corazones dispuestos, de corazones fieles, de corazones que están dispuestos a dejar todo atrás por tener una vida mejor en las palabras y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees que Cristo no sabe de nuestra situación en este día? Que la humanidad vive guerras, que la humanidad vive pestes, que la humanidad vive hambre, que la humanidad vive falta de trabajo, falta de economía, que solo un poco grupo gozan de una economía realmente poderosa, y que la mayoría de todos los seres humanos vivimos de una clase media que está a punto de desaparecer a una clase baja que realmente sobrevive día a día. ¿Tú
crees que esto no lo sabe nuestro Señor? Claro que sí, pero Él, a pesar de todo esto, su encomienda es la misma: ven y sígueme. Él te está buscando, Él está viendo tu corazón ahí donde estás sentado, ahí donde te encuentras con tus pensamientos, o que dices, es que no está pasando lo que yo viví. Por supuesto que Él lo pasó. Ahí en línea donde nos estás viendo, Él te está buscando. Su mirada está en este momento en tu corazón para hacerte el llamado y decirte, ven, ven. Porque imagínate, si así tomó a Mateo, que era un publicano que nadie quería, él vio eso. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó todo, tiró el puesto, lo pateó, lo dejó a un lado. Él perdió los lujos que tenía, los perfumes, la servidumbre que lo atendía. Él dejó esa economía que le aseguraba no pasar hambres. Él dejó todo eso, dejó sus fiestas, dejó sus borracheras, dejó todo lo que era Mateo, lo que era Levi, y se convirtió en lo que Dios lo llamó a hacer. Mira lo que hizo este Mateo. La vida de Mateo cambió radicalmente cuando un día Jesús se presentó delante de él cuando cobraba los impuestos en Cafarnaúm y le dijo, ven y sígueme. Después de la crucifixión de Jesús, Mateo predicó con poder y denuedo durante varios años por Judea y las regiones que lo rodean. Escribió su evangelio y lo escribió en la lengua aramea, que era en aquel tiempo, como ahora es el inglés, como en aquel tiempo también era el griego, un poco antes de la dispersión de los apóstoles. Ese era el Mateo que llevó un proceso como lo llevamos tú y yo en nuestra vida para poder llegar a ser lo que Dios vio en ese cobrador de impuestos, ese don nadie para el mundo, ese que solo le interesaba y tenía orgullo por lo que él era y por lo que él hacía. Ese. Tenemos otra enseñanza en la cual conocemos de Saulo de Tarso, este personaje que era un receloso, que como él mismo se llamaba, fariseo de fariseos. ¿Y qué era lo que hacía este Saulo? Era tanto su celo por las normas, por las leyes, por todo lo que enseñaba el Pentateuco y la Tanaj, que incluso cuando fue el comienzo de la iglesia que trajo este movimiento con Jesús, con sus discípulos, fue y pidió cartas a los sacerdotes para ir por todos aquellos, para que fueran arrastrados literalmente y muchos vieran la muerte por haberse atrevido a seguir a Cristo. Ese Saulo de Tarso, en un día que fue a cazar cristianos, se topó con Cristo en el camino hacia Damasco. Y ¿qué pasó? Que lo cegó, lo transformó. 3 años Jesús fue el que discipuló a Saulo, que en ese entonces se convirtió en Pablo de Tarso. Jesús lo discipuló. Mas sin embargo, vemos en sus cartas que el mismo Pablo se dice que él no es un apóstol, que él es un abortivo de apóstol, porque sentía todavía ese dolor de que él había perseguido y le había dado muerte a todo aquello que Cristo comenzó con sus discípulos y con todo el grupo de personas que lo seguían. Sin embargo, Jesús le dio poder, lo invistió con el Espíritu Santo y cumplió con la orden que Dios tenía para él en su vida. Y ahora Pablo de Tarso es aquel que escribió esas 13 cartas paulistas que conforman más de la mitad del Nuevo Testamento, del cual nosotros podemos leer este día. Y no solo eso, sino que fue el primero que comenzó a llevar las misiones más allá de Jerusalén, como se le indicó. Fue hacia Turquía, que era la Alta y la Baja Asia en aquel tiempo. Fue hacia Grecia, fue hacia Italia y fue a lugares desconocidos como la España, que se conocía de aquel lado, Alemania. Todo esto fue Pablo, porque se atrevió a escuchar su voz en aquel día en Damasco de Jesús y a transformar su vida. No importa el proceso, ni el tiempo que le costó, ni la ceguera, ni cómo fue humillado, ni cómo también los discípulos le tenían miedo, porque Dios les dijo, a este me sirve para que vaya a predicarme a las naciones. Y Pablo cumplió su ministerio hasta el día de su muerte, porque no fue él, fue el Espíritu de Dios en él. Y eso es lo que pasa en nosotros en este día. Yo soy testigo de eso. Yo me encontraba en la basura también, en el yunque. Yo era cualquier cosa tirada. Lo único que me interesaba era lo que había en mí, lo que yo podía lograr, mis logros, mis afanes, mi trabajo. Podía dejar a mi esposa, a mis hijos, porque tenía que ir a trabajar. ¿Qué gané? Absolutamente nada. Y porque solamente me dedicaba a pistear, a estar con mis compas, a jugar fútbol, a pasar la vida como debiera de ser.
hasta que un día Cristo toca mi corazón y me trae a este lugar y comienza a hablarme de manera directa en uno de estos lugares donde te encuentras tú. Y Él comenzó a transformar mi vida de aquella que estaba revolcándose en la basura a poder estar hoy este día en este lugar tan especial, en el púlpito, para poder llevarte la palabra de Dios. Porque no somos nosotros, no es el ser humano, sino lo que hay en nuestro corazón y en nuestro espíritu, que Dios lo llena con su espíritu para que puedas ser tú el que lleva el mensaje, la palabra. Porque este día estás sentado ahí, pero el día de mañana nosotros no sabemos si tú estés aquí parado o estés en otra iglesia predicando o estés llevando la palabra a misiones o te encuentres en la calle y le puedas dar las buenas nuevas a quien lo necesita. Amén, porque eso es lo que Dios nos llama este día. Amén, dale un aplauso, por supuesto, dale un aplauso. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por lo que haces. Y te voy a pedir que este día Cristo nuevamente, como te dije, ha puesto sus ojos sobre nosotros. Ha venido a este lugar y hace el llamado que te hace este día y te dice: ven y sígueme, iglesia, ven y sígueme. Deja tu lugar donde estás sentado y ven y párate aquí en este lugar para poder orar por ti. Ven y acepta el llamado que Cristo tiene para ti este día. Deja ese lugar ahí en tu asiento y ven a este momento para que tú levantes las manos y le entregues tu vida a Jesús y le digas: yo te creo, yo soy el que escuchó tu voz, yo soy el que quiere ir, yo soy el que tú me has llamado este día para que venga ante tus pies y entregue mi vida y sea transformada por lo que tú tienes para mí. Ven, no te quedes ahí sentado, ven y pon tus pies en este lugar. Cristo te llama y te dice: ven y sígueme, sígueme, iglesia, porque el Espíritu de Dios quiere orar por ti, quiere bendecir tu vida, quiere hacerte el llamado de que no importa tu dolor, no importa tu enfermedad, no importa tu economía, no importa tu estatus social, no importa lo que tú o la gente piense de ti. Él ve en ti una joya preciosa en la cual Él va a pulir y la va a levantar para que tú seas testigo de lo que Dios hace en la vida de cada uno de los que se atreven a creer en su palabra, en su mensaje, y que están dispuestos con un corazón para poder ser llevados hasta donde tú mismo no puedes saber, porque es solamente Dios el que te puede llevar hasta lo más sumo de lo que tú nunca has escuchado o que tus ojos hayan visto. Ese es el Dios poderoso que este día te llama y te dice: ven y ven hasta aquí. Le voy a pedir a los servidores que me ayuden, por favor, para orar por las personas. Es ese nuestro Señor poderoso el que nos llama este día. Al Dios que me ama, Cristo, yo te amo. Sé dónde estuviera,
te tuviera, Señor, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Oh Cristo, yo te amo, Dios. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, oh no, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Oh Cristo, te amamos, te amamos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, oh no, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Te adoramos, Señor. Vamos a cantarlo a una voz, iglesia. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Díselo con tus palabras. No hay nadie como tú. Alábale ahí en tu lugar, dale libertad a tu espíritu. Jesús. Y no sé dónde Cántale, estuviera. cántale ahí donde estás. Cántale al Rey de Reyes, a quien merece la honra y la gloria, porque lo amamos, porque Él nos amó primero, porque Él ha derramado de su espíritu, de su luz y de su amor para ti y para todos los de tu casa. No importa que estés en casita, ahí donde estás, recibe la bendición de Dios, porque Él nos ama, porque Él nos ama. Gracias, 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 hermoso Señor. Gracias, gracias. Puedes tomar asiento. Ya para concluir, mis amados, este hermoso día, dáselo a Dios, dáselo a Dios, porque Él se lo merece. Nadie en esta tierra se merece eso más que nuestro Señor, solamente Él. Ya para concluir, quiero que te lleves esta hermosa palabra que Dios tiene para ti este día, que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, pero esta está en la Nueva Versión Internacional, que dice esto: para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengas parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes parte en la gloria de Jesucristo, porque el llamado fue para ti. Créeme que Dios bendecirá tu vida. Te doy las gracias, que tengas un hermoso fin de semana. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.